¿Cómo les va? Bienvenidos entonces de regreso de esta pequeña pausa. En este programa el día de hoy lo hemos estado destinando a conversar un poco acerca de dos niveles quizás, que lo hemos planteado así. Un poco en el front line del comercio, de la venta que se hace en los mercados, supermercados, como lo veíamos con Walmart. Y ahora vamos a conversar con el actual vicepresidente de la Confederación de la Salud Municipalizada, la Confusan, al médico Esteban Maturana. Esteban, gracias por venir. También es miembro de la Mesa de Unidad Social. Gracias por estar con nosotros en la Agenda Pública. Gracias a ustedes por invitarnos, por supuesto. Bien, entonces vamos inmediatamente al tema que nos convoca. Mira, ¿qué visión tienes tú de esta crisis sanitaria que se está viviendo, que se atraviesa y llega justo en un momento en que el movimiento social había tenido un desarrollo muy fuerte, con manifestaciones permanentes, incluso había logrado que sectores políticos acordaran con el gobierno, la oposición, varios sectores, la modificación o la posibilidad de modificación a través de un plebiscito de la nueva Constitución por elegir una convención constituyente, pero que todo eso hoy día se ha corrido en fechas porque llegó esta crisis humanitaria que podría tener nos podría tener en 2 o 3 meses o quizás todo el invierno empantanado. Cuéntanos un poquito qué visión tienes tú de esto, que algunos piensan, dicen, para ahondar la pregunta, que poco menos que con esto ya la movilización social se acabó, que pucha que tiene suerte Piñera, que justo cuando estaba con el 6% le aparece esta crisis, y esto lo releva un poco de sus responsabilidades políticas. ¿Cómo ves el momento que está viviendo Chile en este contexto? Bueno, lo primero es que hay que ser muy tajante. Estamos en un proceso de crecimiento de un problema sanitario que hasta este momento está en su fase leve, pero que toda la evidencia nos señala que vamos a llegar a una fase crítica y extremadamente crítica, entre otras cosas por la irresponsabilidad del gobierno. Pero, por supuesto, muchos piensan que esto vino como anillo al dedo al gobierno de Sebastián Piñera y a todos aquellos sectores que estaban por el rechazo, que desde el 18 de octubre en adelante han tenido una postura sistemática en contra de las demandas fundamentales que se instalaron con el 18O. Como todos recordarán, no eran los 30 pesos del alza del tarifa de los metros, son 30 años de abusos, corrupción de la clase política gobernante, no solamente de la que está actualmente en el poder, sino también de aquellos que en su momento eran parte de la lucha contra la tiranía y contra la dictadura. Me refiero al Partido Socialista, al Partido Radical, a la Democracia Cristiana, que después se acomodaron al sistema y son parte del sistema, nada que decir, son parte de la clase política dominante, profundizaron en el modelo y gozan de sus privilegios. Producto de esa crisis social importantísima, con unas marchas multitudinarias gigantescas en las que hemos estado presentes, la clase política vio en riesgo sus privilegios y el 15 de noviembre se sentaron la derecha y la izquierda a conversar para ver alguna fórmula que les permitiera descomprimir el momento que estaba viviendo Chile, que amenazaba con quitarle sus privilegios. Entonces le dieron vida a este acuerdo por la paz y una nueva constitución, pero que para muchos de los que somos parte de Unidad Social no es más que un traje a la medida de la clase política. Dicho de otra manera, es un acuerdo en el que se dice que hay que cambiarlo todo, pero para no cambiar nada. Cuando uno conoce lo que ocurrió posteriormente respecto de la ley que establece el plebiscito y en la que se define, por ejemplo, quórum, se define que esta nueva constitución redactada de una forma o de otra no podrá poner en tela de juicio los tratados internacionales, y obviamente la preocupación del gobierno tiene que ver con los tratados de libre comercio. Entonces, en tal escenario, obviamente, para el gobierno este plebiscito, incluso en esas condiciones que se sabía que iba a ganar de manera muy sustantiva, muy significativa la opción de apruebo, y lo más probable es que también la opción convención constituyente para dejar fuera a los parlamentarios del proceso, también iba a ganar con una cifra bastante significativa y con alta participación. Entonces, en ese escenario era evidente que para el gobierno y para la derecha y los partidos políticos que son parte de la oligarquía esto era incómoda posición. Y esta pandemia le viene como anillo al dedo. Obviamente, si alguno está sacando cuentas alegres en orden a que, como se proyecta, que nosotros vamos a estar con esta compleja situación sanitaria
septiembre, octubre aproximadamente, eso significa que el movimiento social se aplacó, que aquí ya no ocurre nada más y que de ahí en adelante la clase política podrá volver a gobernar en gloria y majestad y samba canuta. La verdad es que se equivocan, porque tenemos la convicción formada, hemos estado en distintos lugares en el país estos días, y tenemos la convicción formada de que la gente sabe que estamos en una situación sanitaria compleja, pero también tiene la convicción de que Chile despertó el 18 de octubre y no se va a volver a dormir. Tendremos la responsabilidad ahora de no convocar a manifestaciones masivas, todo de acuerdo, claro, por ese tema de la epidemia, pero que no se equivoque el gobierno, que no se equivoque la clase política, la crisis social en Chile no se ha resuelto. La fecha que habrían acordado todos los partidos políticos con representación parlamentaria junto con el gobierno es que el plebiscito, originalmente programado para el 26 de abril del 2020, se desplaza hasta el 25 de octubre, el domingo 25 de octubre del 2020. Esa es la tarea. Así es. Ahora bien, producto del conflicto social, de la rebelión ciudadana, del estallido social, ha habido un número importante y creciente de jóvenes sobre todo, pero también ciudadanos que han sufrido cárcel, están presos, algunos, los más jóvenes, están en el Sename, destinados. Hubo un caso en que primero se le había dado, ¿se acuerda que hubo una redada y agarraron a 46 jóvenes partícipes de lo que se ha venido a llamar la primera línea? Y luego el tribunal lo había dejado en libertad y luego la Corte Suprema revirtió todo eso y están hoy día presos. Hubo en la semana también un intento de motín y de fuga masiva en la cárcel. ¿Y qué pasa con eso, con esa ciudadanía que está pagando, digamos, los costos penales o penitenciarios de la movilización social? Bueno, yo entiendo que en estos momentos el gobierno va a seguir con su lógica de mantenerlos en la cárcel, enjuiciar a muchos de ellos bajo sus normas, sin el derecho a una debida defensa, y obviamente, lamentablemente, varios en el Poder Judicial, hemos visto alguna jueza por ahí, muy en complicidad con los intereses del gobierno en esta materia, y esto va a suponer que vamos a tener que hacernos cargo de tener a miles de personas detenidas en las cárceles del país. Lo que por supuesto refuerza aún más nuestra convicción de que esta crisis ni mucho menos está resuelta, porque en esta crisis lo que está involucrado son temas fundamentales para el país. Estamos hablando de la necesidad de terminar con un modelo económico impuesto en la dictadura, el modelo neoliberal, que supone que cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas y el que tiene dinero en el bolsillo podrá pagar salud, podrá pagar educación, tener una casa digna, tener un trabajo decente, y el que no, bueno, tendrá que vivir de la caridad del Estado y con las condiciones de salud y de educación que conocemos en el país. Ese modelo que enriquece a unos poquitos, hay el 1% de la población chilena que se apropia de 1/3 de la riqueza nacional y el resto del país vive endeudado, eso es una realidad. Si bien el PIB ha crecido, el PIB per cápita de más de $20.000, Chile hoy día es un país más rico, pero la verdad es que la gente hoy día, según un informe de organismos internacionales que se dedican al análisis económico, Chile tiene una población en que el 70% de su población es vulnerable económicamente. Es decir, son gente que si pierden su trabajo, pierden su pega, durante 3 meses pasan a condiciones de clase media, entre comillas, a situaciones de pobreza e incluso de extrema pobreza. La corrupción sistemática, el abuso sistemático, los privilegios inaceptables, tener un sistema de pensiones para las Fuerzas Armadas, que es una maravilla, el sistema de pensiones, se jubilan muy temprano, reciben una cantidad sustantiva importantísima de dinero, versus la inmensa mayoría de chilenas y chilenos que después de 30 años de trabajo tienen que jubilarse con pensiones de miseria. Eso es inaceptable. Tener una clase política en el Parlamento con parlamentarios que son de los mejores pagados del mundo, en un país que no es de los más ricos del mundo, es inaceptable. Tener un sistema judicial en que quien roba miles de millones al país tiene que hacer clases de ética como sanción, mientras aquel que se robó un CD en alguna parte se va preso a la cárcel de San Miguel y se muere quemado en la cárcel de San Miguel. Bueno, esas son situaciones que la gente las tiene vivas en su conciencia, en su memoria, en su retina, y por supuesto
La crisis social se resuelve con un cambio de modelo, con un cambio drástico en las reglas del juego, porque creemos que es fundamental avanzar hacia un país con justicia social, con dignidad, con igualdad, en el que la gente pueda tener resueltos sus derechos esenciales: salud, educación, vivienda, trabajo decente, y eso no está resuelto. A propósito de salud, a ver si lo juntamos esto del sistema con la crisis que estamos viviendo. Usted que conoce perfectamente el sistema desde hace un buen rato en el sistema de salud, porque ha sido dirigente de la parte de la salud municipalizada, pero también de las redes asistenciales, la salud pública, la salud privada, está la salud laboral que conversábamos en el programa anterior. ¿Cómo nos pilla como sistema de salud una crisis como la que estamos viviendo, sanitaria, del coronavirus, esta pandemia, cuando todo hace presagiar que de aquí a inicios de abril podríamos tener unos 50.000 contagiados con el coronavirus? 100.000. ¿100.000 es la cifra que usted anticipa de aquí al 1 de abril? Es lo más probable en el escenario actual. De hecho, el propio gobierno lo habló. Ahí estábamos viendo una curva que presentó en un primer momento. Antes de seguir con la pregunta, vamos a aprovechar de ver la curva que ha sido muy certera, porque hacia el día 17 de marzo hablaba de que ya teníamos 56 personas contagiadas, y la verdad es que la cifra había llegado a 64. El día 19 de marzo se hablaba de 225 y estábamos en 237. El día 18, 19, estoy mirando la cifra ahí, se hablaba de que íbamos a llegar a 321 y en realidad pasamos a 300, si no me equivoco, 42, era 322, 321 contra 342. Y usted ve ahí cómo está la curva. Lo que está tratando de hacer el sistema público y particularmente el gobierno, no sé si le está resultando muy bien, y eso también se lo quiero preguntar, es de aplanar esa curva. Por eso hablan de aplanar, que en vez de que vaya tan hacia arriba, que la curva agarre un poco de valle, no suba tanto, pero hasta aquí, lejos de conseguirlo, lastimosamente, vamos con un 5%, 6% por encima de la curva. ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? ¿Cómo nos pilla el sistema de salud chileno? Dimensionemos el problema primero. Esta es una pandemia que se origina en China, eso ya es materia conocida, con una cepa de virus nueva, por lo tanto no hay vacuna, no hay tratamiento, es muy difícil abordarlo precisamente porque es un germen nuevo, desconocido, que tiene dos características particulares. Una es que es un virus que tiene una muy alta contagiosidad, contagia muy fácilmente, particularmente a través de las secreciones que uno emite cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno estornuda, ¿no? Y a la vez también, siendo un virus que tiene muy alta contagiosidad, tiene un periodo de incubación relativamente corto, tiene muy baja letalidad, o sea, mata poco, digamos en buen castellano. Sí, decirlo claro, ¿no? Y si uno lo compara con otros enfermedades virales como el SARS, como el MERS, que son enfermedades respiratorias severas, graves, producidas también por virus de la misma familia que este virus de los coronavirus, esos tienen mucha mayor mortalidad, el 10 hasta el 20 y hasta el 30% en algunos casos. Este virus, el COVID-19, está con tasas de mortalidad que oscilan entre 0,7 y 0,8%, el caso de Corea del Sur, hasta tasas que superan largamente el 7, el 8 y el 10%, si no me equivoco, en algunos casos, exactamente, ¿no? ¿Y a qué se debe, digamos, estas diferencias? ¿Qué fue lo que pasó en China, en Corea versus Estados Unidos, Italia, Francia? Bueno, ¿cómo actuaron, cómo reaccionaron los servicios sanitarios en cada país? En China, al principio, obviamente, no tomaron el problema muy en serio, incluso quisieron, aparentemente, según información que uno accede, porque la verdad es que las fuentes de información no son muy fidedignas en un mundo como este. Pero aparentemente China al principio no tomó muy en cuenta esto hasta que tuvieron 400 casos en Wuhan. Y ahí entiendo que por orden incluso del presidente chino, Xi Jinping, se ordenó tomar todas las medidas sanitarias. Hubo un médico muerto de por medio que se contaminó con este virus y sufrió la enfermedad y falleció. Y eso alertó absolutamente todo y vimos la reacción de China. O sea, cerraron Wuhan. Wuhan no estamos hablando de un chiste, estamos hablando de 60 millones de habitantes. Son 3 veces la población de Chile la que encerraron ahí en Wuhan. Con medidas sanitarias radicales, con medidas a la población radicales, control de temperatura radicales y con la capacidad que Chile no tiene. O sea, ellos construyeron un hospital de 1000 camas en 10 días y eso fue por una orden presidencial y lo hicieron. Y lograron
precisamente este efecto que es que la curva que crece exponencialmente a partir de un cierto número de casos, crece exponencialmente, la curva se dispara, se agudiza, impresionante como crece en su minuto, y ellos lograron aplanar esta curva. ¿Qué es lo que pasó? La mortalidad en estos casos fue del 2 al 3%, pero ellos tienen condiciones sanitarias que le permiten tener estas bajas tasas de mortalidad porque tienen muchas camas críticas, tienen muchas capacidades, incluso construir un hospital de 1000 camas en 10 días no es un chiste. Sí. Además que tienen muchísimos ventiladores mecánicos, etcétera, muchísimo personal médico. ¿Qué es lo que pasó en Italia, por ejemplo? En Italia hoy día tiene más muertos que China. Italia es un país de 50 y tantos millones de habitantes, no tengo muy clara la cifra en este momento. La población de Wuhan, por ejemplo, en China son más de 1000 y tantos, casi cerca de 2.000 millones de personas. Y en Italia hoy día hay más muertos que en China. ¿Por qué? Porque los italianos, muy latinos, no pescaron al principio este problema y la curva se les disparó. Pero además Italia tiene una característica también que hace que sea un país mucho más sensible desde el punto de vista de la letalidad del virus. La población italiana es una población envejecida. Ahí hay una población, y particularmente en la zona norte de Italia, en la Lombardía, ahí hay muchísima población de adultos mayores que son los que más se ven afectados y son los que tienen el mayor riesgo junto a las personas que tienen alguna enfermedad previa, sea alguna inmunodeficiencia, sea algún otro tipo de patología como la diabetes que ponen en cuestión el sistema inmunitario. Entonces, en Italia tuvimos una situación complejísima de muerte, la seguimos teniendo, al igual que Francia, al igual que España, al igual que Estados Unidos. Y tenemos además la certeza de que ni Italia, ni Francia, ni Estados Unidos, ni Chile están sincerando las cifras. Doy un solo dato. Chile dice que hoy día tiene 400 y tantos casos de coronavirus confirmados. Las estadísticas dicen, en los países en los que se ha estudiado bien el fenómeno, que por cada caso confirmado están circulando a lo menos 20, si es que no 30 casos más de personas que no están diagnosticadas y que son portadoras del coronavirus, que están haciendo la enfermedad de coronavirus y que están contaminando al resto de la población. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros somos muchos los que pensamos, alcaldes, parlamentarios, sociedades científicas, colegio médico, Confusam, lo que pensamos es que el gobierno está actuando con un nivel de negligencia criminal. Y lo remarcamos, negligencia criminal. ¿Cuáles serían las razones? Bueno, es cuestión de saber quiénes nos gobiernan. Nos gobiernan empresarios, que ponen primero el negocio por encima de la vida. Nosotros hemos planteado, hoy Chile tiene una prioridad, Chile, como país, como sociedad. Una prioridad se llama salud. Tenemos que cuidar la salud y la vida de la gente. Y para hacer eso hay que tomar medidas extremas. Hasta este momento las medidas que se han tomado son del todo insuficientes. Incluso el gobierno ha tenido que ir a la cola de algunos sectores. Por ejemplo, lo más típico fue el fin de semana pasada, cuando los alcaldes llaman a cerrar los colegios acá en Providencia, en Santiago y otras comunas. Empezaron otros alcaldes a hacer lo mismo, el gobierno no estaba en esa parada, había salido previamente el ministro de Educación a decir que no era el momento y todo lo demás. Incluso el comité de expertos del Ministerio de Salud dijo que no era necesario. Exactamente, y resulta que finalmente el gobierno ese mismo domingo se vio obligado a hacerlo. Y ahora estamos con otras medidas, como por ejemplo el cierre de los malls. Carter en la Florida, Matei en Providencia cerraron los malls, el gobierno estaba en la tesis, que no es el momento de cerrar los malls, y finalmente se vio forzado a llamar al cierre de los malls. Entonces el gobierno tiene una actitud negligente criminal porque está mirando mucho más el escenario económico que el escenario sanitario y no se está haciendo cargo de su primera responsabilidad es la salud y la vida de la gente. Te quiero hacer un pequeño punto. Tiene también que ver con un poco con la cultura expresada de quiénes son los primeros contagiados, porque hablamos, a lo mejor el análisis es medio... Un médico y una enfermera. Claro, no, pero además se da en el norte de Italia, el norte rico, sí, que no respeta la cuarentena y sigue saliendo a bailar, a comer, a los restaurantes. Y en Chile se da efectivamente en los sectores altos, hoy día todavía el amplio número de contagiados. Si uno ve un mapa que anda circulando por ahí de la propia Seremía de Salud Metropolitana, de dónde está, que es una georreferenciación de dónde están, aparecen 3 comunas que son las más dramáticas, donde debe estar como el 60%. Las Condes, Providencia, etc. Las Condes, Providencia y Vitacura. Y ahí no se ha hecho nada. En el resto de las comunas populares, acaba de anunciar en la semana el intendente de la región metropolitana que va a fumigar las calles en Maipú, La Florida, La Pintana, pero en Vitacura, Providencia y Las Condes nadie hace nada, todo el mundo circula, se van de vacaciones, se van a Valparaíso, se van a Papudo, se van para el sur, se van a Pucón, todo el mundo en el país reclamando.
que la gente más adinerada que vive en esas comunas, que son un foco de contagio importante, no están tomando ninguna medida de control. El mismo ministro Mañez le dijo, es que nosotros lo llamamos por teléfono, y sí así, ¿no? Y nos dicen que sí están, y nosotros escuchamos atrás que están los autos, que están comprando. ¿Tendrá que ver con algo cultural también, que estos sectores acomodados es muy difícil al poder o a la élite controlarla y ponerle límite, ponerle un muro y decirle usted no se mueve de aquí, no sale ni entra nadie? Efectivamente, y aquí hay una sociedad que es extremadamente clasista. Chile es un país extremadamente clasista y las autoridades pertenecen a esos sectores más clasistas de la sociedad. Los primeros casos conocidos fueron un médico y su pareja, que también es una profesional del sector salud, de un viaje que hicieron al exterior de Europa, si no mal no recuerdo. Y, los de Talca estaban en el sudeste asiático. San Javier. Sí, el sudeste asiático. Y que fueron detectados y después se fueron detectando otros casos que también es de gente que ha tenido la posibilidad de viajar a otros países, Italia, China, qué sé yo, por distintas razones, varios por razones turísticas, otros por razones de negocios, etcétera. Pero son gente obviamente que no pertenece a los sectores de medianos o bajos ingresos, son gente de ingresos altos y que vive precisamente en esa comuna. Y que por razones más que obvias que tienen que ver con la cultura de las clases privilegiadas, no se sienten motivados a seguir las orientaciones porque se preocupan muy poco de lo que le suceda al resto. Se preocupan mucho de sí mismos, pero no del resto. Entonces, hemos sabido de casos de alguna persona que se subió a un avión sabiendo que tenía el cáncer y le importó un carajo contaminar al resto de la gente, actitud desde nuestra perspectiva absolutamente criminal y que debiera estar tipificada como un delito punible en el Código Penal. Cuasi delito de homicidio, podríamos incluso plantear en esos casos. Y en este escenario también tenemos un ministro de Salud que no ha tenido la racionalidad sanitaria para tomar las medidas que corresponde tomar. La evidencia es aplastante. Hemos visto los casos de países que toman las medidas en tiempo y forma, logran aplanar la curva, porque lo que no va a ocurrir aquí es que nos saquemos el problema del coronavirus. El coronavirus llegó, y tendremos que amarrarnos, como se dice por ahí, los pantalones, apretarnos las faldas para poder enfrentar una situación que está empezando. Lo que el país tiene que tener claro es que este problema está recién empezando y esto va a ser una situación muy, muy compleja, en la que incluso nosotros que somos trabajadores y trabajadoras de salud, somos seres humanos, somos personas, somos carne y hueso, somos sangre y por lo tanto también nos contaminamos y estamos sometidos a un mayor riesgo que el común de la población. De hecho, en la curva de contagios hay una parte que se llama espejo de esa curva y esa parte espejo de la curva es el personal de salud. Un 30% de los casos son trabajadoras y trabajadores de salud que también se mueren, como el médico que murió en China, hubo por ahí otro caso en Italia de un trabajador también, etcétera, que son los casos conocidos. Entonces, obviamente, estamos empezando en este escenario y nuestra exigencia hoy día al gobierno es categórica, cuarentena nacional. Me parece impresentable, a propósito de las medidas que ha estado tomando el gobierno, que no hagamos práctica la medida más importante que existe en este problema de salud, que es la educación a la población. Hay mucha gente con mascarillas en las calles, la inmensa mayoría de esas mascarillas no sirven. Las medidas para evitar contagiar el coronavirus son muy simples, tienen que ver con el lavado de manos. El virus se contrae, entra a través de las fosas nasales, a través de la mucosa ocular, los ojos, o a través de la boca. Esas son las vías por las cuales entra el coronavirus. ¿Cómo se contrae? Sea porque dos personas están muy cerca, menos de 1 metro de distancia uno de otro, y uno al hablar emite gotitas de saliva, las gotitas de Friquet, como se llaman. Nosotros los pitucos de la salud que le llamamos gotitas de Friquet, las gotitas de saliva que transmiten el virus, o porque uno toca una superficie contaminada, o las manos de una persona que tosió sobre su mano, que estando con el coronavirus, después me da la mano o me toca la cara y me puede contagiar el coronavirus porque puede penetrar por alguna de estas mucosas que están en la boca, en los ojos o en la nariz. Entonces, ¿cuáles son las medidas efectivas? Lavarse las manos con muchísima frecuencia. ¿Cómo? Y con jabón, no con alcohol gel, porque a propósito de la irresponsabilidad del gobierno,
no había ni una sola política de contención de precios, no había ni una sola política de exigir que todos los elementos que sean necesarios para controlar esta crisis sean racionalizados y que no se especule como lo están haciendo las farmacias, no se haga el negocio, no se lucre con esta pandemia como están haciendo muchísimo. Entonces, las medidas son educación. ¿Qué es lo que se debería hacer en Chile? Deberíamos tener al menos 2 o 3 horas al día a través de todos los medios de comunicación del país, televisión, radio, prensa escrita, etcétera, campaña de educación. Lo que están haciendo en otros países, 4 horas. Aquí tenemos matinales para la farándula, tenemos la educación que se nos hace, ¿cuál es? Un ministro de Salud hablando horas en una cadena nacional y tenemos ahí toda CNN, tenemos a la Televisión Nacional, Canal 13, al ministro escuchándolo. Eso no sirve. Lo que sirve es campaña sistemática de educación a la población para que la gente tenga claro cómo es posible evitar daños mayores, porque el daño llegó, el daño va a seguir. Yo les garantizo que las cifras que hoy conocemos probablemente sean muy lejanas a la realidad que estamos viviendo en el país hoy en día y claramente estamos en la convicción de que si el gobierno no toma las medidas que tiene que tomar ya, vamos a tener que hacerlo después responsable de cada una de las muertes que ocurren en el país. Tan complejo es esto, para que la gente lo tenga claro y para que presionen a sus autoridades. Tan complejo es esto que en Italia, país europeo, desarrollado, uno de los países ricos del mundo, en Italia su sistema de salud está tan colapsado que en los hospitales hay médicos que tienen que decidir quién vive y quién muere. ¿A quién salían de primero y a quién no se detiene? A quién vive o quién muere. Mira. Eso es como la guerra. En la guerra, cuando uno tiene muchos heridos, existe algo que se llama triage, en que a uno le entregan unas tarjetitas y uno tiene que colocar tarjetitas de distintos colores. Entonces al que le coloca una tarjeta se murió. Al que le coloca esta otra tarjeta, a ver, esperemos a ver qué le pasa. Y este otro lo atendemos. Lo mismo están haciendo los italianos y lo mismo nos va a pasar en Chile si este gobierno sigue actuando con esta negligencia y esta irresponsabilidad criminal y de lesa humanidad además. Esteban Maturana, te quiero agradecer que hayas estado hoy día con nosotros, estamos llegando al final. Te quería hacer una última pregunta, pero que usted se pueda atener al minuto, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo ves el rol en el marco del estado de catástrofe que pudiera llegar a tener las Fuerzas Armadas en Chile a la luz de todo esto que ha pasado? Que ha habido tanto rechazo ciudadano. ¿Tú crees que van a generar algún tipo de apoyo, aporte a controlarla? Va a depender del mando. Y en esto tiene que ser... El otro día un mando dijo, se cierran los discotecas, se cierra esto, se cierra el casino, y vino a la media hora y le dijeron, ¿sabe qué? Esto que acaba de decir este caballero no corre porque todo sigue igual. Uno tiende a ser positivo. Tengo la certeza, me ha tocado estar en muchos países en situaciones muy desastrosas, países en guerra, países en terremotos, en México, en Nicaragua, etcétera. Y claramente el rol de las Fuerzas Armadas, en Chile mismo lo acordamos 10 de febrero, es indispensable. ¿Por qué? Porque si no se produce un descontrol total, una anarquía y un caos de tal magnitud que la situación se vuelve incontrolable y el rol de las Fuerzas Armadas es fundamental. Nuestro llamado es entonces a que las Fuerzas Armadas actúen con la responsabilidad que exige una situación en la cual están en juego la vida, no voy a decir de miles, decenas de miles de chilenos, está en juego su vida. Muchísimas gracias. Esteban Maturana, entonces vicepresidente, fue presidente bastante tiempo de la Confusam, hoy es vicepresidente, médico, así que queríamos conversar con él, yo lo dejé que se explayara porque me parecía muy interesante todo lo que teníamos que conversar. Imagino que el tema va a quedar y vamos a tratar la próxima semana de seguirlo abordando desde otra perspectiva. Muchísimas gracias entonces por estar con nosotros, Esteban. Gracias a ustedes por su invitación y cuídense, chiquillos, acuérdense de lavarse, chiquillas, lavarse las manos y no tocarse la cara. El autocuidado que le han dicho tanto, bueno, la familia, protegerse, quedarse en la casa, evitar el contacto social, el aislamiento social, son temas básicos. Muchísimas gracias por asistir a Agenda Pública en este domingo. Muchísimas gracias a la Fundación Instituto de Estudios Laborales por acompañarnos cada domingo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense, lávense las manos, mantengan una distancia social prudente. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.